Nos vamos ahora. Habló en voz baja, pero cada palabra sonaba como una piedra. Antes de que pudiera preguntar, me miró fijamente a los ojos, sin pestañear. Ella no está embarazada. En ese instante, todo en mi cabeza se desconectó. Ni la música, ni las luces, ni los dulces deseos. Fue esa frase, breve y firme, la que me sacó de la zona de confort que había estado tejiendo durante 32 semanas. Me encontré en medio de la fiesta, de repente, absorta en mi propia historia. ¿En qué había creído todo este tiempo? En mi mejor amiga, la que me abrazó cuando estaba enferma, la que decía con voz cantarina, 2 barrigas, un festín. En la foto que me envió al principio de mi embarazo, un rincón borroso reflejado en el espejo, la suave curva a la que llamé esperanza. En la idea de que había personas destinadas a acompañarme en los grandes momentos, bodas, mudanzas, la maternidad, y él, un hombre de pocas palabras, cauto, que había pasado su vida hablando con certeza solo después de verificar, puso las manos en el respaldo de la silla, esperándome, sin prisa, sin tirar, simplemente esperando. Había una luz en sus ojos que me inquietaba, no ira, sino advertencia. Tragué saliva. ¿Te equivoca? Ella, se nota. Esa misma voz, cruelmente tranquila. Su respiración, su andar, la forma en que mantiene el equilibrio, y cómo se estremece cuando alguien intenta tocarle el vientre. Quise reír, decirle que exageraba, pero se me hizo un nudo en la garganta. Al otro lado de la habitación ella reía, sosteniendo el cuchillo del pastel, con los brazos rodeando la barriga que había visto crecer semana tras semana, o solo me lo parecía. La pregunta se coló silenciosamente en mi corazón como un hilo cosido al revés, tensado. Recuerdo aquellos días. Publicaba con menos frecuencia, sus mensajes eran más vagos, creciendo. Pacífica, mágica, hermosas palabras, pero vacías de humanidad. No tuve que dudar, porque elegí creer. Un escalofrío me recorrió el cuello. La traición no tenía olor, pero la vergüenza sí, un olor rancio y sudoroso oculto bajo el perfume. Me encontré furiosa con él por haberme contado, furiosa conmigo misma por no darme cuenta, y furiosa con ella. Una ira suave y húmeda que no encontraba dónde aferrarse. Vámonos, repitió. Te lo explicaré en el coche. Asentí con la cabeza, con las piernas temblando como si el suelo estuviera bajo el agua. Al abrazarla para despedirme, percibí el aroma a limón y lavanda de su collar, un olor que antes me hacía sentir segura. Veamos al cine pronto, susurró. Solo nosotras dos. Asentí, y me vi fingiendo. El gesto de aferrarse a la versión más suave de la verdad. En la puerta, sopló el viento y me tranquilicé. Oí el latido del corazón de mi hijo en un lugar donde no había sonido. Un suave golpe, un recordatorio de que ya no podía ser ingenua. Al cerrarse la puerta del coche dijo, lo he visto. Reconozco esa mirada. Una persona que no vive en su propio cuerpo, sino en la historia de otro. Esta vez no discutí. Simplemente me obligué a afrontar la peor posibilidad, que mi mejor amigo estuviera perdido en un laberinto construido con los detalles de mi propia vida. Y si así fuera, ¿dónde estaba yo en ese laberinto? ¿Víctima? ¿Testigo? ¿O un personaje secundario reescrito? La respuesta no llegará de repente. Siempre llega como una niebla, lenta, fría y persistente. Pero para verla, necesito abrir los ojos. Me volví hacia la casa que acababa de dejar, donde los farolillos de papel seguían meciéndose como si nada hubiera pasado. De repente, lo comprendí. Hay días hermosos que nacen para marcar un límite, antes y después. Confianza y duda, amistad y algo más. Algo que ya no es amistad. De acuerdo, dije. Dime, ¿viste lo que yo me perdí? Y mientras el coche avanzaba, me prometí que, por primera vez, escucharía no con fe ciega, sino con los ojos de una futura madre, una que no tiene el privilegio de dejarse llevar por ilusiones. Por el bien de mi hija, descubriría hasta el último detalle, aunque doliera. La historia comienza aquí, con un susurro en una fiesta y con la valiente decisión de afrontar directamente las señales de alerta que antes había ignorado por inofensivas. Y a medida que empecé a atar cabos, la imagen se hizo más clara, más brutal, pero también más real, lo suficientemente real como para saber qué hacer a continuación. Volví a mirar.
Esta vez no con fe, sino con la mirada de quien acaba de aprender a dudar. Detalles que antes parecían insignificantes, de repente cobraron importancia y se alinearon. La primera señal: la respiración. A las 32 semanas, cada paso era una pequeña cuesta arriba. Jadeaba al ponerme de pie. Aprendí a hacer pausas entre frases, a apoyarme en el marco de la silla para tomar prestada fuerza. Y ella, sentada erguida, hablando con fluidez, sin pausa. Respirar sin pensar, dijo él en el coche, con voz tranquila. Al final del trimestre, casi todo el mundo tiene que pensar en cómo respirar. Yo no pensaba. Estaba ocupada creyendo. La segunda señal: su forma de caminar. Conocía ese ligero balanceo, la manera en que su cuerpo recuperaba el equilibrio con cada paso al desplazarse su centro de gravedad hacia adelante. Se movía como quien se prueba un vestido en un salón de espejos. Recta, esbelta, vulnerable. Cuando un familiar la abrazaba, ella se inclinaba un poco, escabulléndose con una sonrisa. Entonces lo llamaba mantener una distancia prudente. Ahora lo llamo por su nombre correcto: evitar el contacto. Tercera señal: sus pies y dedos. Yo me había puesto zapatillas holgadas, había aceptado tener los pies hinchados como dos tortitas y me había quitado el anillo de boda porque retenía líquidos en los dedos. Pero sus uñas seguían redondas, sus manos secas, sus muñecas huesudas. La hinchazón es el lenguaje del cuerpo, dijo. No miente. Me pregunté, ¿y yo? ¿Cuánto tiempo llevo interpretando mal ese lenguaje? La cuarta señal: su rostro y sus venas. Algunas mañanas me miraba al espejo y veía a otra persona, venas azuladas en las sienes, una leve rosácea en las mejillas, párpados caídos. Era tan delicada como la foto de un producto, piel tersa, ojos brillantes, sin rastro de cansancio. Le decía: estás preciosa embarazada, como si el cumplido pudiera ocultar la verdad que me aterraba. Quinta señal: el reflejo de tocarse el vientre. En la fiesta algunas amigas me tocaron, preguntando, ¿ya se siente la bebé? Y yo sonreí, colocándoles las manos en el lugar correcto. Ella no dejaba que nadie la tocara. Cada vez que alguien estaba a punto de tocar la tela, su cuerpo se contraía levemente, como si tiraran de un hilo. No es porque le resulte incómodo, dijo. Es porque no hay nada que sentir. La frase me impactó como un filo metálico. Recuerdo otro detalle: la forma en que hablaba de los médicos, sin nombres, de los hospitales, sin direcciones, de las ecografías, sin mencionar la duración, todo con palabras bellas y amplias: paz, asombro, crecimiento. Antes pensaba que era su estilo de escritura. Ahora entiendo que era una forma de evitar identificarse. Lo peor no fueron las señales. Lo peor fue verlas, y aún así preferí mirar hacia otro lado. No solo me engañaron, fui cómplice de la ilusión, porque la ilusión simplifica las cosas. Es más fácil creer que una amiga es feliz que preguntarle si se está desmoronando. Es más fácil creer que podemos crecer juntos que aceptar que a veces la vida da un giro inesperado y deja atrás a uno de nosotros. Intenté justificarla mentalmente una vez más. Quizá era su constitución, quizá estaba sana, quizá se debía a alguna otra influencia hormonal. Cada hipótesis se colaba por mi mente y se estancaba en el mismo punto. Si todo era cierto, ¿por qué sabía tanto de mi embarazo y tan poco del suyo? ¿Por qué todos mis detalles se convertían en generalidades cuando le tocaba a ella? ¿Por qué se sabía mi plan de parto de memoria, pero ni una sola vez mencionó el suyo? Mientras intentaba descifrar las señales, escuché dos voces discutiendo en mi interior. La de una amiga, defendiendo el recuerdo de los abrazos, las noches de leche de almendras y cuando me sostenía la nuca al vomitar, y la de una madre, clara, fría y firme. No confíes tu seguridad a una historia bonita. Entre esas dos voces estaba la parte de mí que crecía, la que aprendía a poner límites, a confiar en los hechos cuando mi corazón quería negarlos. No me obligó, simplemente puso las cosas sobre la mesa, dejándome ver por mí misma. No quiero que pierdas a tu amiga, dijo en voz baja. Quiero que te quedes con el bebé. Comprendí que no era un ultimátum, sino una decisión que debía tomar si quería mirarme al espejo sin vergüenza. Recordé la promesa de ver una película juntos, que me susurró al despedirnos con un abrazo,
y de repente sentí un escalofrío de miedo ante aquella normalidad forzada. Normalidad. Resultó ser una gruesa capa de maquillaje, hermosa, fragante y difícil de quitar. Una vez que identifiqué las señales de alerta, supe que ya no podía seguir viviendo en la vieja historia, pero comprender era una cosa, aceptar, otra. Necesitaba pruebas irrefutables. Necesitaba volver a mirar atrás, a esos lugares de los que me había estado escondiendo por miedo. Las fotos, los pies de foto, los silencios que se extendían como una grieta. Y si la verdad estaba ahí, no me eludiría para siempre. Abrí el móvil. Por primera vez, no buscaba consuelo en las redes sociales. Buscaba como quien reconstruye la escena de un crimen. Desde aquella fiesta, el único camino que me llevaba era de vuelta a los espacios en blanco de las redes, las fotos familiares de la habitación, los pies de foto que flotaban como nubes, pero que daban a entender que la tormenta había pasado. Y allí, donde todo parecía hermoso y limpio, empecé a ver las primeras manchas. Volví a abrir su perfil como si fuera una caja de música familiar, y por primera vez escuché el silencio en lugar de la melodía. La cronología seguía siendo hermosa. Colores neutros, iluminación suave, descripciones fluidas. Pero lo que no estaba allí era lo que revelaba la verdad. Primero, las 5 semanas de ausencia. Antes, fotos de yoga premamá, vestidos cruzados, tazas de té de hierbas junto a libros sin abrir. Luego, nada. Ni una historia, ni fotos, ni palabras. Cuando regresó, estaba en la misma esquina, con el mismo vestido, pero la foto estaba recortada más arriba, justo por encima de la clavícula. Los pies de foto eran breves y dulces, creciendo, mágico, tranquilo, sin semanas, sin nombre del médico, sin hora de la cita. Solo palabras lo suficientemente genéricas como para que cualquiera pudiera identificarse, incluso alguien que ya no tenía nada que decir. Volví a leer los mensajes. Sus preguntas seguían el mismo patrón. ¿A qué hora fuiste al médico hoy? ¿Estás sola en casa? ¿Regresa temprano a casa? Antes las interpretaba como preocupación. Ahora eran como mapas. De repente lo comprendí. No compartía mi alegría. La analizaba. Encontré su antiguo blog, que ella había olvidado. Entre las entradas cerradas había una breve aún abierta, un párrafo doloroso, sin título, publicado en primavera, unos meses antes de quedar embarazada. Cuando tu cuerpo te falla, ¿cómo puedes contárselo a alguien? Me detuve en esa frase durante largo rato. Era en parte una súplica, en parte una justificación. Y también la clave. Quizá para entonces ya había perdido a su hijo y decidió continuar la historia con mi historia. Volví a mirar las fotos. Su vientre siempre estaba oculto tras la tela, tras la alfombra, tras la taza de té perfectamente colocada. Cada vez que mostraba su vientre, solo se veía la curva de su blusa, no su piel. En una foto de preparativos para el bebé, la ropa de recién nacido estaba doblada, con los bordes aún marcados por las bolsas de plástico. Recordé. Me había dicho, no compres nada demasiado pronto, espera a que huela a casa, y sin embargo, su ropa aún olía a tienda. Empecé a ver las costuras defectuosas en aquel vestido perfecto. Entonces un destello me heló la sangre. Una imagen borrosa de un colgador de cuna rosa con forma de nube, sin descripción. Curiosamente, la pared detrás era de un color crema familiar. La comparé con una foto de mi sala. El mismo color de pintura, las mismas proporciones de la ventana. Hice zoom. En el borde derecho, el cristal del marco reflejaba el borde de una estantería, la misma a la que le pedí a mi esposo que le hiciera agujeros para los tornillos el año pasado, un error que dejó un pequeño rasguño. El rasguño estaba en la foto. Ella estaba en mi casa. Revisé la lista de entregas, el timbre. Algunos días no sonaba y el paquete se quedaba en el porche, como si alguien conociera nuestra rutina. Una noche, el pomo de la puerta se movió. Miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío como una trampa. No le puse nombre a mi miedo. Solo eché el cerrojo, con la mano temblando. Las piezas empezaron a encajar. Me pidió mi agenda de citas. Luego se presentó en otra clínica pidiendo mi historial médico. Dijo que el portabebés que había elegido era demasiado bonito, y luego lo colgó en mi habitación. Abrazó la manta que yo había tejido, llorando como si abrazara a un bebé que ahora conocía. Cada coincidencia
resultó ser una imitación. Cada preocupación resultó ser una acumulación de información. Lo que más me dolió no fue la mentira, fue la sensación de estar siendo invadida silenciosamente. Había hecho la cama, cambiado las sábanas, cocinado, contado historias sobre las pataditas del bebé, y en algún lugar alguien estaba registrando esa vida con una diligencia aterradora. Quería abrazarla y decirle, sé que estás sufriendo, y quería cerrar todas las puertas con llave y quemar todas las copias. Mientras se lo contaba, se le heló la sangre. No está contigo, dijo en voz baja. Está entrando en ti. Sus palabras fueron como una línea trazada, clara e infranqueable. Abrí el álbum por última vez, mirando todas las fotos que parecían mostrar a dos compañeros caminando juntos. En realidad, solo uno caminaba, y el otro era una sombra que se esforzaba por mimetizarse. Mi mejor amigo era quien se sentaba a mi lado en el baño en las noches de resaca, quien extrañaba el café descafeinado y el aroma de la loción que yo soportaba. Pero esa conexión se había distorsionado en un dibujo técnico de mí, con cada hábito, cada arruga, cada cita. En ese momento lo comprendí. Ya no estaba en la zona de sospecha, sino en la de emergencia. Si sospechaba, preguntaba más. Si era urgente, contactaba directamente con la fuente. Ya no podía mantener la puerta abierta por cortesía o por memoria. Necesitaba una vía de escape, un protocolo, un plan para recuperar mi maternidad de una historia que intentaba devorarla. Colgué el teléfono y respiré hondo. Esta vez, no para calmarme, sino para prepararme. Para estar a salvo, tenía que desaparecer por completo. Borrar mis huellas, cambiar las cerraduras, reducir mi círculo de confianza, cambiar de hospital, establecer un código con las enfermeras y mantenerme un paso por delante de ella, porque a partir de ahora, cada paso que diera contaría como un paso sobre un suelo cubierto de huellas, y borraría cada huella hasta dejarla impecable. No huimos, operamos. Retiramos las vías de acceso, suturamos las fugas y vigilamos si hay signos de infección en una historia que se ha complicado demasiado. Primer paso. Silenciar mi presencia. Borré mis listas de regalos online. Cancelé el envío automático. Eliminé todas las fotos que parecían inofensivas, pero que revelaban mi agenda. Cambié mis contraseñas con una lógica que solo entendíamos nosotros dos, como un idioma secreto recién aprendido. Mis cuentas secundarias, las que había creado para ver cosas por diversión, se convirtieron de repente en puertas traseras. Las cerré todas. Bloqueé las carpetas con mis registros de embarazo, renombrando los archivos con números fríos. Curiosamente, cuanto más anónima me volvía, más sentía que mi cuerpo volvía a mí. Segundo paso. Desconectarme físicamente. Llegó el cerrajero y quitó las cerraduras que me habían reconfortado con su clic familiar. La nueva puerta apareció, lisa y desconocida, como un hito autoimpuesto. Cambiamos la posición de las cámaras, modificamos el ángulo. Aprendí a confiar en mi vista sin volverme paranoica. El timbre seguía ahí, pero ahora todos los paquetes se enviaban a una dirección neutral, con un nombre que nadie sabía con certeza que fuera el mío. Miré el porche vacío y sentí alivio, como si me hubiera sacudido una gruesa capa de polvo. Tercer paso. Reducir el círculo de confianza. Llamé a mi madre y simplemente le dije, estoy bien. Necesito unos días de tranquilidad. No preguntó por qué, y el silencio me protegió. Con mis amigos, aprendí a responder con frases generales. Estoy descansando, estoy bien. Sin especificar lugar ni hora. Establecí un código muy sencillo. Si alguien mencionaba sopa de almendras, era de mi confianza. Si no, no. Cuarto paso. Cambiar de hospital. Cambiamos de hospital, no porque el anterior fuera malo, sino porque tenía demasiadas huellas. Le escribí una carta al médico, completamente respetuosa, pero solicitando el traslado porque la familia se mudaba. La carta fue tan cortés como un saludo en el pasillo. En el nuevo hospital, archivamos nuestros expedientes con mi segundo nombre y el de mi madre. Sin identificación con foto, sin información de contacto, salvo un número de teléfono desechable que solo se utilizaba cuando era necesario. Mi solicitud al hospital se resumió en 4 puntos. No divulgar información, no permitir visitas externas, seguridad de los expedientes y rechazar cualquier llamada de verificación. Quinto paso. Crear un protocolo.
Él y yo acordamos respuestas cortas e idénticas, sin lugar a insinuaciones. Si alguien que decía ser familiar llamaba y preguntaba dónde estaba, la única respuesta era sin autorización. Si alguien preguntaba por mi horario de consulta, está cambiando. Me enseñó una lección sencilla que ojalá hubiera aprendido antes. La amabilidad puede ser silenciosa. Entre esos pasos, una densa niebla de emociones me envolvía. Aún quería escribirle, ¿estás bien? Aún quería explicarle que me escondía no por odio, sino por miedo. Pero no había lugar para palabras bonitas sin límites. Era madre. Mi deber no era salvar a una amiga de su tristeza, sino proteger al niño que respiraba bajo mis costillas. También discutimos por primera vez, de forma directa y firme. Pregunté, ¿deberíamos denunciarlo a la policía? Respondió, si no hay un delito claro, ¿qué sentido tiene denunciar? ¿Acaso solo buscamos crear polémica? Dije, está enferma. Respondió, cuanto más enferma esté, más necesitamos protegernos. La discusión terminó en otro silencio. El silencio de dos personas que han acordado optar por la opción menos dramática, pero más efectiva. Desaparecer lo suficiente. Estuvimos de acuerdo. Nada de confrontación, nada de mensajes, nada de explicaciones. Todo eso solo echa leña al fuego. No hay palabras amables cuando el oyente está ávido de una historia. La noche antes de irme, me quedé de pie en medio de la sala recién pintada, con la mano sobre el vientre. El bebé pateó suavemente, como diciendo, «Vete». Decidí dejar algunas cosas como estaban: marcos de fotos vacíos, jarrones sin llenar como recordatorio de que el hogar es más que paredes y cerraduras. El hogar es donde la historia la escribe su legítimo dueño. Me llevaría esa historia conmigo, temporalmente, a un lugar donde nadie más podría escribirla por mí. Salimos de la ciudad antes del amanecer, pidiendo prestado un coche a unos familiares, llevando tan poco equipaje que me sorprendió lo compacto que era. En nuestro refugio improvisado, vivíamos a un ritmo mínimo, efectivo, teléfonos apagados, citas escritas a mano, respiración pausada. Aprendí a cerrar las cortinas con cuidado, a distinguir el viento de los pasos, a echar siestas cortas y despertarme ilesa. Y entonces, como en toda cirugía, llegó la espera por si surgían complicaciones. Al quinto día ya me sabía de memoria el sonido del refrigerador y me sobresaltaba menos el golpe equivocado en mi puerta anterior. Preparé té. Ya no me temblaban las manos. Creí que le llevaba ventaja. Casi llegué a creer que el silencio era definitivo. El teléfono desechable se iluminó. No era mamá, ni tú, ni ningún número guardado. Una voz administrativa tranquila, aunque un poco temblorosa, que decía ser del departamento de registros del hospital, dijo que había un incidente que reportar. Esta mañana, una mujer vino diciendo ser la madre de un recién nacido. Dio mi nombre y afirmó que había habido un error en su alta. Desde la taza de Tessin-Mirard. Supe, desde ese instante, que el protocolo de protección había cumplido su primera función: mantenerme alejada de la explosión que acababa de ocurrir. Pero también sabía que no terminaría en silencio. Estaba a punto de llegar a la parte más ruidosa, donde se cuestionarían las identidades, donde se revelaría la verdad, donde aparecerían las autoridades y donde tendría que afrontar lo que había intentado evitar. El clímax en el hospital, donde ella intentó llevarse a un niño que creía suyo. Llamaron por la mañana, antes de que los primeros rayos de sol siquiera cruzaran el umbral de la pensión. La mujer del archivo habló con calma, como si leyera un guión. Esta mañana llamó una mujer que decía ser la madre de un recién nacido, dio mi nombre y afirmó que el hospital había cometido un error al darle el alta y que habían devuelto al niño equivocado. No dijo su nombre. No hacía falta. Yo lo sabía. Llegué al hospital sin avisar a nadie, no por valentía, sino por necesidad. En recepción reinaba un silencio sepulcral. Se oía el tecleo. La operadora me miró, luego miró la pantalla. Su expediente estaba marcado como confidencial, fuera de acceso. Seguimos el protocolo, añadió, con un tono tranquilizador y a la vez para sí misma. Me senté en la sala de espera, con la mano sobre el vientre, escuchando los latidos irregulares de mi corazón. Al final del pasillo, una voz se hizo más fuerte, no gritando, sino con la convicción de quien creía completamente en su historia. «Soy la madre», dijo. «Tienes a mi hijo».
Un instante después, la puerta de la oficina administrativa se entreabrió. Vi su silueta, más pequeña de lo que recordaba, pero con los hombros encorvados, como si se enfrentara al mundo. En su mano llevaba un fajo de papeles. Pronunció mi nombre, como si fuera una llave que, según ella, podía abrir cualquier puerta. Un guardia de seguridad le pidió amablemente que se sentara. Verificó su documentación, el nombre de su médico, la fecha de su ecografía y los resultados de sus análisis de sangre. Ella presentó un documento de identidad, con una foto nueva e información actualizada. El recepcionista tomó el documento, lo pasó por el escáner y se escuchó un pitido de error. Ella frunció los labios. «Hace poco cambié mi documento de identidad», explicó con voz tensa. «No lo entiende. Hubo un error». El proceso continuó como una coreografía ensayada. Llamar al departamento legal, restringir el acceso al sistema, invitar a un representante médico para verificar el historial prenatal. Le pidieron el nombre de su médico. Ella dijo que no. Le preguntaron el hospital donde la monitoreaban. «Privado. Muy pequeño. No lo sabrían», dijo. Le pidieron los registros de las ecografías. «Mi teléfono está sin batería», dijo. Poco a poco, se fueron abriendo brechas, como puertas que dan a un pasillo vacío. No la miré directamente. No por miedo, sino porque quería conservar un mínimo de dignidad. Sabía lo que iban a hacer. Una evaluación psicológica cuando alguien afirma una realidad sin fundamento en el sistema. Cuando se conoce el nombre, el apellido y la fecha de parto exactos de otra persona. En cierto modo, comprendía su dolor. Por otro lado, necesitaba esa barrera. Cuando su voz empezó a alzarse, no con agresividad sino con desesperación, oí las palabras: «La perdono», las mismas que habían aparecido en el correo electrónico vacío. ¿Perdonarme? ¿Por qué? ¿Por frenar mi propia vida? ¿Por negarme a entregar mi final a un guión que ella escribió? Mi ira no estalló. Se apagó hasta convertirse en un dolor indefinible. El guardia de seguridad avanzó, sin tocarla, simplemente manteniendo la distancia. Apareció la psicóloga, una mujer con el cabello recogido y la mirada serena, y la invitó a pasar a una sala privada. Se detuvo en el umbral y luego se giró hacia el pasillo donde yo estaba sentada. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. No había fuego, ni amenaza, solo un abismo sin fondo. A un lado, una persona que acababa de aprender a construir una barrera. Al otro, alguien que hacía tiempo que la había traspasado. La puerta se cerró. El hospital cumplió con su deber. Informe interno, evaluación de riesgos, ingreso temporal para examen especializado. A partir de ese momento, la ley y la medicina dialogaron, y ya no mis propias emociones. Me incorporé, por primera vez, sin temblar. Hay cosas que, en buenas manos, dejan de ser monstruos en nuestra cabeza. Salí del hospital con una hoja de papel. La confirmación de que el incidente se había resuelto y que mi historial médico seguía siendo confidencial. Afuera, en las escaleras, el viento arreció. Un viento lo suficientemente frío como para recordarme que mi cuerpo aún estaba en otro cuerpo. Puse la mano sobre mi vientre. El bebé respondió con una patadita muy suave. Por primera vez en meses, lo entendí. No estaba huyendo, estaba atravesando el proceso. La paz no llegó de inmediato, pero la noche siguiente, cuando la primera contracción me hizo inclinarme sobre la encimera de la cocina, no pensé en ella. Pensé en una habitación blanca con las cortinas corridas, en las 3 sencillas condiciones que habíamos acordado con el hospital. Nada de revelaciones, nada de visitas, nada de nombres en el tablón de anuncios. Todo sucedió lentamente, al ritmo de mi cuerpo. A las 11, un llanto abrió un nuevo universo, y el mundo pareció aquietarse por un instante para dejar espacio a un pequeño nombre grabado en mi pecho. Se sentó a mi lado, sin decir palabra. No hicimos ninguna celebración ruidosa. Recuperamos nuestras vidas, silenciosas, puras y suficientes. Ella no estaba en la habitación. No había lugar para que una historia prestada se interpusiera entre nosotros y nuestra calidez. El lunes por la mañana, un breve correo del hospital. La habían trasladado para una evaluación psiquiátrica intensiva, observación a largo plazo, sin contacto con pacientes fuera del ámbito del tratamiento y todas las solicitudes de mi historial clínico denegadas. Lo leí y lo borré, no porque lo hubiera olvidado,
sino porque decidí no reabrir viejas heridas. Al salir del hospital con mi bebé, apreté con fuerza las correas del portabebés hasta que se me pusieron blancos los nudillos. No por miedo, sino por una promesa. Sabía que la historia había cambiado, de la supervivencia a la recuperación, de la defensa a la reconstrucción. Y para lograrlo tendría que aprender lo más difícil de todo, soltar lo que ya no me correspondía cargar, dejar atrás el trauma, asimilar la lección, porque después del clímax siempre viene la parte más difícil de escribir. Sanar sin negar, seguir adelante sin olvidar. Abracé a mi hijo con más fuerza y respiré hondo. Era hora de hablar de la nueva paz, de las cartas sin enviar, de las cosas que permanecían como sombras, y de cómo elegí permanecer en la luz. Era hora de cerrar la historia como se cierra una puerta con suavidad, con decisión, y empezar a vivir dentro de ella. Los días posteriores al alta transcurrieron como un lago tras la tormenta, la superficie lisa, pero el fondo aún turbulento. Empecé a apreciar la paz en las pequeñas cosas. El sonido de la respiración tranquila de mi hijo, el suave tintineo de una taza sobre la mesa, una tarde de sol que caía justo sobre el borde de la manta. Y entonces apareció la primera carta. Un sobre sin remitente, pulcramente escrito a mano, una sola línea impresa con frialdad. Recuerdo cómo éramos antes de que nos separáramos, sin amenazas, sin disculpas. Solo una frase en medio. La quemamos en el fregadero como una sombra. La llama era pequeña, pero podía sentir cómo algo se cerraba dentro de mí. Otros rastros afloran de vez en cuando. Una cuenta desconocida que dio a me gusta y luego desapareció. Un álbum de fotos rosa que dejaron en mi puerta, con la inscripción «Nuestro primer año» en la portada, vacío por dentro. No lo abro mucho tiempo. Lo guardo en una funda y la cierro, como para ocultar la evidencia de una historia que me niego a que continúe. Algún día, si es necesario, se la entregaré a las autoridades. Por ahora, se la entrego al fuego de mi memoria, que arde lo justo para mantenerme caliente, pero no lo suficiente para quemarme. Comenzamos la terapia. La doctora era una mujer de pocas palabras, con la mirada tan serena como una tarde de verano. No usaba la palabra loca, hablaba de desapego, apego, estrellas brillantes, conceptos que sonaban como una aguja pequeña cosiendo un hilo deshilachado. Hablé poco, porque no sabía por dónde empezar, temerosa de que si tiraba de un hilo, toda la red se desharía. Ella asintió, sin prisa. «No toda la tristeza es tuya», susurró. «Tienes derecho a soltar lo que no te pertenece». Entendí esa frase como un bautismo. No borraba el pasado, solo lo devolvía a su legítimo dueño. En casa, aprendió a hablar de sus propios miedos. Resultó que aquel hombre que siempre mantenía la calma, también cargaba con un silencio tan pesado como la grava. El silencio de quien lo vio primero, habló primero, y fue puesto en duda. Una noche, después de que el bebé se durmiera, volvimos a contar la historia desde el principio, como dos personas que recorren la escena de un crimen acordonada. Por primera vez, reímos donde antes solo habíamos llorado. Reímos al darnos cuenta de que habíamos sobrevivido, y porque a veces el horror tiene sus propios detalles ridículamente cómicos. La risa no delata el dolor, es la prueba de que el dolor ya no tiene el control. Mi madre venía más a menudo. No preguntaba por la carta ni por el álbum. Traía las naranjas, extra, la mermelada, casera, y se quedaba a cuidar al bebé para que yo pudiera darme un baño más largo, de 10 minutos. Me di cuenta de que hay tipos de amor que no necesitan palabras, solo estar presentes en el momento justo. Antes pensaba que la madurez significaba no necesitar a nadie. Ahora entiendo que la madurez significa saber a quién necesitas y saber a quién ya no se le permite entrar en tu vida. Volví a escribir, no para publicar, sino para darle un respiro a mi mente. Escribí: «Fuiste una amiga, luego una sombra, ahora eres un capítulo». Al terminar, cerré el cuaderno. No porque la historia hubiera terminado, sino porque había decidido dónde parar. Ella seguía en algún lugar, en un programa de tratamiento a largo plazo, entre evaluaciones, entre noches de insomnio. No sentí satisfacción. Sentí una tristeza silenciosa. El duelo, el dolor de la pérdida, si no encuentra dónde depositarse, buscará otro cuerpo que habitar.
Ella me eligió a mí. Yo elegí plasmarlo en palabras. Cuando mi hijo rió por primera vez una risa sin sentido, que iluminó la habitación, supe que había dado un giro radical, de la supervivencia al dominio. Reconstruí mi hogar con pequeños hábitos. Revisar la cerradura solo una vez, no 3. Abrir las cortinas para que entrara la luz. Salir a caminar sin contar a los desconocidos. La vigilancia permaneció, pero estaba en su lugar, en la chimenea, no en medio de la sala. Sigo llevando un registro, anotando la fecha y la hora de todo lo extraño. La precaución no es lo opuesto a la tolerancia. Si algún día recibo otra carta, la guardaré en la bolsa de evidencia. Si no, seguiré cambiando pañales, cocinando avena y leyendo cuentos. Ya no me pregunto tanto, ¿por qué hizo eso? La pregunta que me tranquiliza es, ¿cómo me porté hoy? Y ahora la pregunta que quiero plantearte, como una ventana a tu propia historia. Si un día, la persona que una vez te consideró el mejor, intentara reescribir tu vida con sus propias palabras, ¿qué harías? ¿Te quedarías para convencerla o te irías para protegerla? ¿Darías la voz de alarma o cerrarías la puerta en silencio? No hay una respuesta correcta para todos los hogares. Solo hay una respuesta correcta para el tuyo. Si alguna vez has tenido una amistad obsesiva, deja un punto. Si quieres que comparta una lista de verificación sobre el embarazo y la revelación del mismo, escribe lista de verificación. La leeré completa, no por curiosidad, sino para recordarnos mutuamente que a veces la victoria no se celebra con ruido. Se trata de cerrar una puerta en el momento adecuado, dejar de lado una carga en el lugar correcto y seguir amando a la persona correcta, de la manera correcta y con los límites correctos.